sirva de suministro de aminoácidos para nuestro metabolismo, nuestras células, ¿correcto? Nuestros tejidos, nuestros diferentes procesos biológicos dependen, dependen mucho, mucho de los aminoácidos. Son sumamente necesarios. Y como nosotros siempre hemos mencionado, molécula que ingresa a nuestro cuerpo o sirve para catabolizarse y generar energía o para almacenarse y generar energía de reserva, eso siempre se ha visto en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos, ocurre algo parecido con el metabolismo de los aminoácidos. Ojo, hecho parecido, no igual, parecido. ¿Por qué? Porque gracias al metabolismo de los aminoácidos, estos pueden servir para guardar estos aminoácidos. Y una vez que se guarda, se convierten los aminoácidos en supraestructuras. Pero también pueden ser metabolizados individualmente los aminoácidos. Es así que gracias a esos procesos, los aminoácidos por desaminación, transaminación o decarboxilación, estos aminoácidos se pueden convertir, por ejemplo, en los famosísimos neurotransmisores. Estos aminoácidos se pueden asociar entre ellos y pueden generar algunos péptidos con una importancia biológica muy alta, como también lo hemos visto en las clases de proteínas cuando lo vimos, ¿no? Entonces, de repente en esa clase no hablamos cuál es la ruta que toman estos aminoácidos hasta ser convertidos en moléculas importantes para nuestro metabolismo, ¿correcto? Muy bien, siguiente diapositiva. El interés que tenemos nosotros es que ustedes puedan saber cómo es que se metabolizan los aminoácidos, cuáles son los productos del metabolismo de los aminoácidos y existirán patologías. Yo estoy seguro que en tu curso de bioquímica clínica te van a hablar de muchas patologías asociadas al metabolismo de los aminoácidos. Te voy a mostrar unas cuantas nada más, ¿correcto? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que, un ratito, puntero láser mejor. Opciones de puntero láser, ahí está. Entonces, ustedes aquí están observando los diferentes neurotransmisores, ¿no? Mira, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, las endorfinas y la serotonina. Entonces, ustedes en el desarrollo de su día cotidiano accionar, usted vive, usted desarrolla sus actividades en base a una liberación de este tipo de moléculas por parte de su cerebro, ¿no? Como nosotros sabemos, todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen esa capacidad de producir alguna sustancia reguladora. Eso lo hace el páncreas, lo hace el hígado, ¿no es cierto? Lo hace el músculo. ¿Y por qué no el cerebro? El cerebro también lo hace. Y las moléculas que suministra el cerebro obviamente tienen otra función, ¿no? Otra función. Y es allí donde nosotros podemos apreciar los neurotransmisores, ¿no? Que son moduladores de una serie muy diversa de actividades biológicas que nosotros desarrollamos, ¿no? Miren, los aminoácidos que vienen de la dieta, los aminoácidos que nosotros reciclamos, porque también lo hacemos, ustedes lo saben, pueden servir para los siguientes eventos. Uno, generar nuevas proteínas corporales. O sea, muchos de los aminoácidos pueden ser reciclados y convertidos en proteínas corporales. Muchos de los aminoácidos pueden entrar en transaminación, mira, en transaminación, y pueden servir para generar síntesis de aminoácidos no esenciales, o sea, generar nuevos aminoácidos, pero todos ellos no esenciales. Puede servir para poder generar, por ejemplo, porfirina. Gracias a las porfirinas que nosotros observamos, las estructuras porfirínicas que nosotros observamos en el grupo hemo, ahí vemos a ver a la glicina, la succinilcoenzima uniéndose para formar porfirinas, ¿no? Y estas porfirinas dan la estructura nuclear de una proteína y generándole diferentes acciones metabólicas propias de la proteína, ¿no? Acá podemos ver a la creatina, ojo, creatina, no estoy hablando de la creatinina, estoy hablando de la creatina. Profe, la creatina la puedo armar formando una unión entre la arginina, glicina y la metionina. Las catecolaminas, ¿no?
por procesos transformativos de la tirosina, ¿ya? Las purinas, ¿podemos armar purinas? Claro, con la glicina, el aspartato, ¿no? Y el ácido glutámico yo puedo formar purinas. Las pirimidinas, ¿no? Aspartato y glutamato. Y fíjate, los neurotransmisores, normalmente los neurotransmisores derivan de los aminoácidos aromáticos, triptofano, aspartato, glicina. Otra cosa, cuando nosotros desarrollamos metabolismo de los aminoácidos, estos pueden desaminarse. Mira, acá hay un proceso de desaminación. Esta desaminación me provoca la liberación de amonio amoníaco, y este amonio amoníaco es el recurso para sintetizar urea. ¿Ah? Profe, ¿y qué le pasa a la otra parte conveniente del aminoácido? Bueno, es transformada de diferente manera. El esqueleto carbonado, el aminoácido puede sufrir modificación, en este caso estamos hablando de procesos de decarboxilación. ¿Ya? Ojo, acá está la transaminación, acá tú estás viendo la desaminación y acá tú estás viendo la decarboxilación. Cuando hablamos de decarboxilación, podríamos generar sustrato para la gluconeogénesis, ya que eso me va a permitir poder formar glucosa, ¿no? Profe, y con esa glucosa puedo generar también glucólisis, puedo generar ciclo de Krebs, puedo generar acetilcoenzima A, puedo hasta generar cuerpos cetónicos, ¿no? Y puedo involucrar en la síntesis de ácido graso. Uso metabólico de los aminoácidos. Los aminoácidos como tal, con estructuras carbonadas, ramificadas, no cíclicas en algunos casos, tienen una capacidad muy importante para nuestro metabolismo. Pero recuerden que primero tienen que ser absorbidos por el intestino delgado, ¿no? Transportados en la sangre lo entrega a todas las células. Es una cosa que siempre yo repito para que se entienda mejor cómo es que se inicia el metabolismo de los aminoácidos. Y estos aminoácidos que están circulando en la sangre van a ser captados por cualquier célula de nuestro cuerpo, siempre y cuando ya las necesite, ¿no es cierto? Profe, ¿las neuronas pueden captar aminoácidos? Por supuesto, y de ellos pueden generar neurotransmisores, ¿no? Profesor, ¿el hígado puede captar esos aminoácidos? Pero por supuesto, y de esos aminoácidos puede generar glucosa, puede generar algunas otras moléculas, ¿no? Entonces, los aminoácidos absorbidos por la sangre procedentes de los intestinos se utilizan de muchas maneras en el cuerpo. Son nuestra principal fuente de nitrógeno, un elemento esencial para la vida. Las células utilizan también los aminoácidos para poder sintetizar las proteínas de los tejidos que se utilizan en la formación de células nuevas o para poder acondicionar y recuperar las células viejas. Se necesitan grandes cantidades de proteína durante el periodo de crecimiento. Si tú tienes un hermanito pequeño, un sobrinito pequeño, o tú vas a tener tu hijito, recuerda, si tú quieres que este desarrolle de una manera muy rápida, que tenga sus funciones metabólicas siempre en el óptimo, no te olvides de que tiene que consumir una buena cantidad de proteína, una muy buena cantidad de proteína, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, las células utilizan también los aminoácidos para sintetizar proteínas de los tejidos que se utilizan en la formación de células nuevas o para poder recuperar las células viejas, ¿correcto? Como vuelvo a repetir, se necesitan grandes cantidades de proteína durante el periodo de crecimiento rápido, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, por ejemplo, ¿no? Para que pueda crecer rápido. Y de larga convalecencia. Correcto, o de larga convalecencia. También los aminoácidos se usan en la síntesis de otro tipo de aminoácidos. Se usan para formar otro tipo de compuestos como las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, compuestos no proteicos que tienen nitrógeno como los ácidos nucleicos y el grupo E. Biosíntesis de los aminoácidos. La biosíntesis de los aminoácidos comprende la síntesis proteica, la degradación, la conversión de los esqueletos del carbono de los aminoácidos a intermediarios anfibólicos, la síntesis de la urea y la formación de una amplia variedad de compuestos funcionalmente activos como la serotonina, un neurotransmisor sintetizado en el tejido nervioso. Serotonina, ¿de acuerdo? Por acá, cuando nosotros hablamos, cuando hay un exceso de aminoácidos, este exceso de aminoácidos
es almacenado. No es almacenado, es inmediatamente metabolizado. Pero acá hay un detalle, ¿no? O sea, si hay un exceso moderado de aminoácidos, este podría ser utilizado para la generación de proteínas de tipo estructura, ¿no? Pero no hay esa capacidad de almacenar en demasía los aminoácidos, como sí puede ocurrir, por ejemplo, con los lípidos, ¿no? En el caso de los lípidos, tú te das cuenta que puedes depositar, guardar una gran cantidad de lípidos, ¿no? Cuando hablamos de la remoción del grupo amino, o sea, la desaminación, inmediatamente vamos a utilizar términos como extracción, transaminación, desaminación oxidativa, ¿no? Degradación, también hay remodelación del esqueleto carbohidrato, puede generarse intermediarios energéticos, es lo que normalmente podemos apreciar lo que estaría ocurriendo con cada uno de los aminoácidos que nosotros acabamos de incorporar en nuestra dieta. El transporte de los aminoácidos, como también hemos mencionado, el transporte de aminoácidos es un proceso rápido, es un proceso intenso, rápido, como lo hace, por ejemplo, también la glucosa, ¿no? La glucosa, ustedes saben que en condiciones de metabolismo normal, tus niveles de glucosa en la sangre aumentan, pero en cuestión de minutos inmediatamente se moderan. Profe, y con los aminoácidos será lo mismo, es también de la misma manera, doctores, ¿no? En un determinado momento, sus niveles de aminoácidos en la sangre aumentan bastante, ¿no? Claro, si es que su dieta ha sido rica en proteínas, si tu dieta ha sido rica en aminoácidos esenciales, no esenciales, ramificados, azufrados, ácidos básicos, alifáticos, etc. Eso depende obviamente de tu dieta, ¿no? Entonces, los niveles de aminoácidos son altos. Estos aminoácidos, cada uno de manera independiente, tiene que pasar por un proceso modificativo que luego me va a ayudar a que este aminoácido sea convertido en otra molécula o sea llevado a la reserva o que sea un intermediario metabólico muy importante. El músculo esquelético, ojo, recuerda esto, el músculo esquelético es fuente de proteínas y de aminoácidos. Alguien me dijo alguna vez, profe, entonces ese es el lugar donde se almacenan los aminoácidos. Digamos que sí, porque obviamente tú no vas a guardar aminoácidos en el tejido adiposo, tú no vas a guardar aminoácidos en el tejido óseo, ¿no es cierto? Se depositan los aminoácidos en el tejido esquelético, es así. Y es más, cuando hay necesidad de liberar aminoácidos, estos son tomados del músculo, ¿no es cierto? La proteólisis es un fenómeno que me permite fragmentar las proteínas y generar liberación de aminoácidos, ¿no es cierto? Estos aminoácidos, sin alanina, normalmente son trasladados al hígado, al riñón y convertidos en moléculas que puedan servir para otros procesos, para iniciar nuevos procesos. Conclusión, los aminoácidos pueden ser reciclados. A nivel del hígado se puede formar la urea. A nivel del hígado se puede formar la urea. Recuerda tú, al hígado llegan las moléculas residuales del catabolismo de los aminoácidos, ¿correcto? Y este hígado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar ese amoníaco y lo va a convertir en urea, una sustancia menos peligrosa, menos dañina para nuestro cuerpo, ¿correcto? El riñón obviamente se va a encargar luego de excretarlo, de eliminarlo en la orina como amoníaco. La proteólisis, ¿cómo se activa la proteólisis? La proteólisis se puede activar en procesos de inanición. Entonces, alguien que me diga, profesor, voy a dejar de comer todo el día martes he dejado de comer, voy a dejar de comer porque quiero bajar de peso. Muy bien, o sea, podrías ayudarte bastante, ¿no? Inmediatamente estarías provocando la proteólisis, pero recuerda que no solamente estás provocando la modificación o el consumo de los aminoácidos, sino también podrías estar provocando el consumo de los carbohidratos, ¿no? Las proteínas, ¿no? Y esto podría generar un desmedro. Por eso que siempre le digo, ¿no? Si tú eres deportista, eres físico-culturista, tú no puedes quedarte sin comer un día. ¿Por qué? Porque tu metabolismo, al ser muy activo, demasiado activo, más activo que cualquiera de nosotros, inmediatamente provocaría o estimularía una rápida proteólisis del tejido de reserva que nosotros tenemos. Los aminoácidos de mayor importancia como fuente de energía son los aminoácidos ramificados y son utilizados en la transaminación.
El catabolismo de los aminoácidos, como ya hemos mencionado, tiene tres eventos. Uno, la transaminación. Dos, la desaminación. Y el tercero es la decarboxilación. ¿Qué cosa es la transaminación? Profe, la transaminación es un proceso que me permite generar cambios en un sustrato. Por ejemplo, acá tengo el ácido glutámico, acá tengo el ácido oxalacético, ¿correcto? El aminoácido es el ácido glutámico, pero ¿qué va a pasar? Este ácido glutámico le va a generar una transferencia del grupo amino. Fíjate cómo queda. El ácido glutámico pierde su grupo amino y lo cede al ácido oxalacético. El ácido oxalacético recibe este grupo amino y mira cómo queda. En vez de ser ácido oxalacético, o sea, un alfa-cetoácido, este es un alfa-cetoácido, pasa a ser un nuevo aminoácido. O sea, de ácido oxalacético pasa a ser ácido aspartico. Profe, ¿qué pasó con el ácido glutámico? Queda igual. No. El ácido glutámico, si tú te has observado, ha perdido su grupo amino. Acá está. Entonces, ahora el ácido glutámico se llama ácido alfa-cetoglutárico. ¿Correcto? O un alfa-cetoácido, como le llamamos nosotros. Conclusión, un aminoácido, uno con un alfa-cetoácido, pueden generar un nuevo alfa-cetoácido distinto al original y un nuevo aminoácido distinto al inicial. El inicial es el ácido glutámico, ahora tú tienes ácido aspartico. Características, proceso reversible para los aminoácidos no esenciales, proceso irreversible para los aminoácidos esenciales, en una constante de equilibrio de 1. No existe este proceso de transaminación para la treonina y para la glicina. Ahí está. Algunas coenzimas que se necesitan para poder desarrollar una actividad eficiente en las aminotransferasas es el piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal. Correcto, es lo mismo. El piridoxal fosfato es una coenzima de las aminotransferasas. Las aminotransferasas, para funcionar perfectamente, necesitan de algunas coenzimas, ¿no? Te estamos mostrando la coenzima piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal para que se pueda observar en los procesos de transaminación. Correcto. Ahí estás viendo tú el fosfato de piridoxamina. Mira, profe, el fosfato de piridoxal se unió a un aminoácido. Acá tenemos una de las transferasas más famosas, la AST o la aspartato aminotransferasa. Mira lo que pasa. Acá tú tienes el aminoácido. ¿Cómo se llama el aminoácido? Glutamato. Este es un alfa-cetoácido. Profe, el glutamato es un aminoácido. Sí, mira, ve. Acá está su grupo carboxilo, está tu grupo amino, ¿no es cierto? Tiene su grupo R, correcto, y el hidrógeno. Acá está el hidrógeno. Hidrógeno, grupo amino, grupo carboxilo y este es el R. Este es el glutamato, correcto. Y el oxalacetato es el que tú estás viendo acá. Mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. El glutamato le va a transferir su región al oxalacetato. Y el glutamato va a pasar a ser ¿qué cosa? Profe, el glutamato va a pasar a ser alfa-cetoglutarato y el oxalacetato que recibe el grupo amino se va a llamar ahora aspartato. Si tú te das cuenta, puedes ver claramente, nítidamente, la transformación que ha sufrido el oxalacetato. El oxalacetato está aquí, se convirtió en aspartato. Solo porque, mira, a ver, si tú te das cuenta, el oxalacetato no tiene grupo amino. Acá tú estás viendo el aspartato, sí tiene grupo amino. ¿De dónde viene ese grupo amino? Del aminoácido glutamato. O sea, el aminoácido glutamato es un donador de grupos amino. ¿Ah? Un donador de grupos aminos. Acá podemos ver otra transferasa. Recuerda que en tu curso de bioquímica clínica, cuando te hablan del capítulo de las aminotransferasas, te van a hablar de la GOT y del GPT. Correcto. El GOT y el GPT, las transaminasas más famosas y que han sido por muchísimos años utilizadas para el diagnóstico de la función hepática. ¿Ya? Alanina aminotransferasa, ALT. Y ahí tú vuelves a ver, acá está el aminoácido, acá tú lo estás viendo, el glutamato, y acá estás viendo el alfa-cetoácido, que es el famoso piruvato.
el famoso piruvato. Piruvato es el alfa-cetoasa. Glutamato es el aminoácido y aquí tú estás viendo el grupo amino. ¿Ya? Entonces, este grupo amino va a pasar de esta posición, va a pasar a una de estas posiciones del carbono del piruvato. ¿Ya? Entonces, acá tú estás viendo que el glutamato le va a entregar al piruvato un grupo amino. ¿Dónde está? Mira, y el piruvato deja de decir piruvato y ahora se va a llamar alanina. ¿Correcto? Se va a llamar alanina. ¿Y cómo quedó el glutamato? Como un alfa-cetoglutarato. Aplicación clínica de la transaminación, ¿no? En el caso de hiperamonemia por falla hepática, cuando hay falla en las enzimas aminotransferasas o también llamadas transaminasas, como indicadores del diagnóstico de la función del tejido hepático, del tejido muscular y del tejido cardíaco. Muchas de las enzimas que hay en este proceso eran enzimas de tipo hepático, muy activas todas. Por eso es importante la valoración de estas enzimas cuando hay daño hepático. Importancia clínica de las aminotransferasas, ¿no es cierto? Las aminotransferasas, tanto la GPT como la GOT, o dicho de otra forma, AST y ALT, se expresan en altas concentraciones cuando ya alcanzan los 30 a los 40 unidades internacionales. La hepatitis vírica podría generar una alteración de las transaminasas, ya que esta hepatitis vírica normalmente está generando daño por algún grupo étnico, ¿correcto? Por algún grupo de células, ¿no? Y estas células están ahí, pues, listas para poder ser fácilmente vulnerables, ¿no? Y normalmente destruidas hasta eso puede llegar al gas. Entonces, ojo, las transaminasas o las aminotransferasas, como nosotros las llamamos, en el mundo de la clínica, dos son las más famosas, la ALT y la AST. La ALT es una enzima específica cuando hay daño hepático, ¿no? Daño hepático. Y la AST cuando hay daño en otro tipo de regiones también, ¿no? Aparte del hígado, en el corazón, en el músculo esquelético, en el cerebro, en el páncreas, en el pulmón, en los eritrocitos y los leucocitos. Empecemos con la desaminación. La desaminación, como ya te habíamos mencionado, es un proceso mediante el cual cada aminoácido pierde su grupo amino y este grupo amino se va a convertir en amonio y este amonio, si no se remueve de nuestros sistemas biológicos de una manera rápida o eficiente, simplemente generará hiperamonemia, o sea, una intoxicación por altos niveles de amonio. ¿Dónde ocurre la desaminación? ¿Dónde ocurre el proceso de la transformación? En el hígado, pues, ¿no? En el hígado. Y acá tenemos la presencia de algunas enzimas, la glutamato deshidrogenasa, ¿no? La reacción de síntesis depende de NAT. En la reacción de degradación depende de NAT, nada más. Las L-aminoxidasas son enzimas dependientes del flavin mononucleótido y las D-aminoxidasas son dependientes de FAS. La desaminación oxidativa, la glutamato deshidrogenasa, es una enzima que depende de NAT, fosfato H y NAT. Si tú te das cuenta, acá te estás viendo el grupo amino de un alfa aminoácido y acá está ocurriendo la transaminación por acción de las aminotransferasas. ¿Qué es lo que queda? O alfa y los alfa-cetoasa. ¿Correcto? Los alfa-cetoasa, ¿no? Y esto me va a generar alfa-cetoglutarato y glutamato. ¿Correcto? Y con esto podemos desarrollar la desaminación oxidativa con la ayuda de la glutamato deshidrogenasa. ¿Correcto? Que es un proceso normal que desarrolla el tejido hepático. Acá tenemos la glutamato deshidrogenasa dependiente de NAT, ¿no? Y aquí puedes aprovechar, reciclar los amonio amoníaco, un NAT y un alfa-cetoglutarato por la desaminación reductora,
se activa la glutamato deshidrogenasa y me generan glutamato y NAT-fosfato. ¿Correcto? Recuerda, al grupo amino o N-glutamato es combustible para la transaminación de las aminotransferasas, que luego nos va a permitir poder desarrollar algunos ciclos, algunos procesos de manera independiente. En el caso de las hipoglucemias por síndrome de hiperinsulinismo o hiperamonemia, nosotros vamos a observar que este proceso se da por falla del gen GDH, ¿no? ¿Cuál es? El gen de la glutamato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque se ha detectado una mutación, ¿no?, que ha generado cambios de aminoácidos. Por estar presente ese aminoácido, inmediatamente se puede, por estar presente ese aminoácido alterado, inmediatamente se puede generar conductas distintas del aminoácido normal o de la proteína normal. La glutamina es un producto de la acción catalítica de la glutamina sintetasa. Esta reacción requiere de ATP. Es una forma no tóxica de transportar los grupos amino de los aminoácidos. Por acá estás viendo toda la glutamina, fuente de grupos aminos para otras reacciones en diferentes tejidos. Esta sería la definición, ¿no?, la importancia que tiene la glutamina para cada uno de nuestros procesos biológicos. ¿Ya? Puedes ver el dendrocito, el intestino delgado, y puedes ver cómo se está modificando, cómo se está acomodando estos procesos biológicos para poder desarrollar el término de otro tipo de compuestos. La glutamina sintetasa es una enzima muy activa que se encuentra en el cerebro, ¿no? Región los astrocitos. Esta glutamato sintetasa participa en la regulación metabólica del glutamato, la detoxificación y asimilación del amonio, el reciclaje de neurotransmisores y señales de terminación. La glutamato sintetasa es una enzima pequeña que está constituida de 12 aminoácidos, de 12 subunidades, perdón. Y estas 12 subunidades son de tipo idéntica. Tienen un punto de regulación importante en el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Está presente en la mayoría de los tejidos. La glutamato sintetasa. La glutamato sintetasa es una enzima muy regulable, y esta presenta una regulación de tipo alostérica. Cada efector, cadena de tipo negativa, ¿no?, solitaria, produce la inhibición parcial de una determinada ruta enzimática, ¿no? Pero la acción conjunta de todos ellos produce la inhibición de tipo total. La L-aminoácido oxidasa. Esta es una enzima que nosotros la conocemos como la enzima LAO. Esta enzima está presente en la desaminación oxidativa y permite transformación a nivel de los aminoácidos. Fíjate, tenemos un L-aminoácido, de repente que está envejeciendo, este aminoácido, pero inmediatamente viene la enzima, o estás ahí, como parte de la reserva citosólica de este aminoácido. Viene la desaminación oxidativa, ¿no?, la L-aminoácido oxidasa o la enzima LAO, e inmediatamente este aminoácido se convierte en una alfa-cetoasa. Amonio. Existe un cofactor, una flavoproteína específica de la glándula mamaria en el periodo de lactancia de humanos para mamíferos en general, ¿no? Presenta una actividad antibacteriana por la que está produciendo constantemente peróxido, H2O2, ¿no es cierto? Se encuentra esta enzima, también la podemos encontrar en la leche o en algunos otros fluidos, ¿correcto? En algunos otros fluidos, ¿ya? Acá tenemos un aminoácido oxidasa, otra enzima. En el caso de esta enzima, acá hay una D-aminoácido oxidasa. Eso es lo que significa DAO, ¿no? Como es una oxidasa, va a desarrollar reacciones de oxidorreducción, en este caso oxidación, ¿no? Y van a generar una transformación de un D-aminoácido, a convertir
en un aminoácido. Va a generar la liberación del grupo amón, ¿correcto? Junto con un determinado volumen de agua. La enzima flavin mononucleótido peroxisomal está presente en las especies de levaduras humanas, pero no en bacterias ni en plantas, ¿ya? Recientemente la enzima, ¿no es cierto? DAO, enzima DAO o de aminoácido oxidasa de mamíferos, se ha asociado al metabolismo de la deserina, a la regulación de los neurotransmisores, a la regulación de los procesos glutamatotérgicas, ¿no? En un estudio post-mortem se encontró actividad de DAO 2 veces mayor que en casos de esquizofrenia. Otro de los eventos que yo le mostré es la decarboxilación. Ustedes acaban de valorar la desaminación, la transaminación, y ahora están valorando la decarboxilación, que es el tercer evento importante que pueden desarrollar los aminoácidos. La decarboxilación de aminoácidos, proceso por el cual ciertos aminoácidos pierden el grupo carboxilo en forma de CO2, ¿correcto? Forman compuestos especializados, por ejemplo, las poliaminas, o también llamadas aminas biógenas. Ejemplo de ellos, la putrescina, la cadaverina, la espermina, la espermidina, la histamina, ¿no? Son ejemplos de algunas poliaminas biógenas. Algunas de ellas tendrán de repente mayor actividad que otras, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos de la decarboxilación. La descarboxilación es una reacción química que elimina un grupo carboxilo y libera dióxido de carbono. Los aminoácidos se descarboxilan y forman amino. Las reacciones de descarboxilación. Recuerda, descarboxilación es retiro del grupo carboxilo. Retiro del grupo carboxilo. Profe, las reacciones de descarboxilación, ¿qué es lo que me pueden generar? La transformación de la histidina en histamina, la transformación de la tirosina en tiramina, triptofano en serotonina, glutamato en GABA, dopa en dopamina. Síntesis de la histamina, es un aminoácido muy importante para nosotros. Esta histamina depende de la presencia de la histidina, y es la histidina la que va a dar de alguna manera un chance para la formación de la histamina. Síntesis de histamina va a depender del aumento de la actividad de la fosfodiesterasa, de la disminución de los niveles culturales de AMP cíclico, del aumento de la liberación de los mediadores, citocinas, etc. Acá vamos a poder apreciar la síntesis de las poliaminas, ¿no es cierto? Una poliamina muy importante es aquella que deriva del pseudoaminoácido llamado ornitina. Esta ornitina, por la ornitina descarboxilasa, puede iniciar un proceso de retiro de grupos carboxilos y da origen a la putrescina, espermidina, espermina, ¿correcto? Son compuestos que generan estas poliaminas. Muchos le tienen miedo a las poliaminas porque se piensa que estas poliaminas están involucradas en una serie de procesos, ¿ya? Aplicación clínica en cierta secreción vaginal, ¿no? Fuera de lo común puede ser resultado de una infección vaginal. Cuando hay estas infecciones vaginales, normalmente es porque se da liberación de aminas por proceso de descarboxilación. Los compuestos llamados putresinas, ¿no?
normalmente son la trimetilamina, la putrescina y la cadavina. Metabolismo general de los aminoácidos, nuevamente, a ver, vamos a entender un poquito más rápido, más práctico esto. Profe, los aminoácidos, ¿de dónde vienen? Del proceso de destrucción de las proteínas. Recuerda que las proteínas pueden generar aminoácidos, los aminoácidos pueden generar nuevas proteínas. Pero esto normalmente no está ciclándose, o sea, se está desarrollando de manera continua, pero no está direccionada a un solo proceso. Estos aminoácidos pueden perder el grupo amino, pueden convertirse en urea, en ácido úrico, alantoína. ¿Correcto? Estos aminoácidos pueden generar nuevos aminoácidos, estos aminoácidos pueden generar el grupo hemo, pueden generar pigmentos biliares, estos hemoaminoácidos pueden generar clorofilas, neurotransmisores, poliamidas que estás viendo tú acá y bases nitrogenadas. El catabolismo de los aminoácidos. Cuando hablamos de catabolismo de los aminoácidos, primeramente tenemos que entender lo siguiente. Los aminoácidos no son combustibles. No. Alguien me dirá, profe, pero yo puedo obtener acetil-CoA de aminoácidos. Claro, claro que lo puedes hacer. Pero tienes que tener cuidado, porque eso significa que estás catabolizando alguna región de tu tejido para poder generar esos aminoácidos, para poder generar esos azúcares, el gluconeogénesis, para poder generar estos elementos que regulan y que permiten que se puedan mostrar como moléculas transformadas en diferentes etapas del metabolismo. En determinadas circunstancias son fuentes de energía. Ojo, mira, en determinadas circunstancias nada más. Cuando los aminoácidos de la dieta exceden las demandas, cuando el proceso normal de recambio de proteínas libera aminoácidos disponibles para el catabolismo, durante la inanición o en la diabetes no tratada. Acá podemos ver, nosotros hablamos de los aminoácidos gluconeogénicos o glucogénicos, ¿no? Estos aminoácidos pueden transformarse y pueden ayudarnos a generar, ¿qué cosa? Azúcares. Si tú te das cuenta, este es el ciclo de Krebs y acá están las 8 enzimas del ciclo de Krebs. Estas están girando continuamente. Y estos giros me permiten aumentar el nivel del oxalacetato. Este oxalacetato, ¿no?, con la ayuda del piruvato, puede generar glucosa, o sea, puede servir para generar gluconeogénesis, ¿correcto? Y si tú te das cuenta, en alguna ruta del ciclo de Krebs, mira, la arginina, el aspartato pueden generar oxalacetato. El aspartato, la tirosina y la fenilalanina pueden generar fumarato. La valina, metionina, treonina y isoleucina puede generar succinato. El alfa-cetoglutarato puede generar este tipo de componentes, ¿no? La acetil-CoA puede ser generada a partir del triptofano, leucina, isoleucina, y los acetoacetatos a partir de la leucina, lisina, ¿no?, fenilalanina y la tirosina. Este es el destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Tú estás viendo acá, estos son los aminoácidos que nosotros disponemos. Pero un grupo de ellos pueden ser considerados aminoácidos mixtos, aminoácidos glucogénicos, aminoácidos cetogénicos. Acá podemos ver cómo muchos aminoácidos del tipo no esencial, aminoácidos que se han formado en el hígado, pueden ser liberados de los hepatocitos y pueden ser lanzados al torrente sanguíneo para que lleguen al cerebro. Aminoácidos esenciales, más cisteína, más tirosina, ¿correcto? Son aminoácidos importantes para este tipo de procesos. Si te das cuenta, la glucosa está siendo formada a partir de aminoácidos que están siendo modificados en el ciclo de Krebs, ¿correcto? Estos van a permitir generar acetil-CoA y que la ruta metabólica que era de bajada hoy se vaya en su sentido contrario, ¿no? Alteraciones en el transporte de los aminoácidos. Los transportadores, los aminoácidos, muestran especificidad del grupo. Las alteraciones en el transporte de aminoácidos a nivel renal
son más graves y estas podrían ocasionar, por ejemplo, la aminoaciduria, el síndrome de Fanconi, la sobresaturación en los mecanismos de reabsorción, las alteraciones específicas de los transportadores también se pueden dar. Alteraciones del transporte de aminoácidos, transporte afectado y características. En la cistinuria, transporte afectado por el metabolismo de la cistina, arginina, ornitina. Histidina también. Profe, iminoglicinoria, glicina, prolina, hidroxiprolina. Las características, todas ellas asintomáticas. La enfermedad de Hartnup, ¿no? Es una enfermedad metabólica, se puede deber a deficiencias en algunos aminoácidos. En este caso de los aminoácidos aromáticos, ¿no? Triptófanos y los aminoácidos neutros. El síndrome del pañal azul, picores, fotosensibilidad, semejante a la pelada. Ciclo del gamma-glutamino y su reacción de transpeptidación, ¿no? Y podemos apreciar el exterior de la célula, el ingreso de los aminoácidos, y están ingresando muchos aminoácidos. Estos aminoácidos ingresados toman una ruta que me permitiría generar más aminoácidos o poder desarrollar una nueva estructura en el interior de la célula o en el ulterior de la célula. Acá podemos ver una falla, tirosinemia. Profe, esta se da porque hay exceso de tirosina, ¿no? En este caso se debe al déficit del fumaroilacetato hidrolasa. Esta enzima, cuando está presente en una determinada población, cuando no está presente, perdón, en esta determinada población, inmediatamente puede activar un cuadro de tirosinemia de tipo 2. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos nos permiten generar esta enzima, ¿no? La fumaroilacetato hidrolasa. Produce cirrosis, produce daño renal, daño hepático, ¿no? Y el daño hepático altera la síntesis del grupo E. No suele producir daño cerebral importante. Acá podemos ver otros trastornos derivados del metabolismo de los aminoácidos. Uno de ellos es la alcaptonuria. La alcaptonuria se da cuando hay un mal metabolismo de los aminoácidos. Profe, esto ya lo sabemos, pero en este caso hay una deficiencia de la homogentísico oxidasa, ¿ya? Una enzima que modifica aminoácidos libres o péptidos y me permite poder liberar de tejido, de mi sangre, de este tipo de aminoácidos, ¿cierto? Pero cuando estas enzimas, que son las que van a transformar estos aminoácidos, no están por bajas concentraciones, están en bajas concentraciones, simplemente se puede desarrollar la alcaptonuria. Profe, ¿qué va a pasar con la alcaptonuria? El ácido homogentísico se transforma luego en benzoquinoacetato y luego este benzoquinoacetato empieza a polimerizarse en el cartílago y activa una formación de ocronosis y de artritis. En el caso de la alcaptonuria, la orina es de color oscuro. En el caso del albinismo, normalmente se puede apreciar que hay déficit de la tirosinasa. En el caso del albinismo presentan dos formas, ocular o oculocutánea. Los albinos presentan una extremada fotosensibilidad y alteraciones visuales. Acá podemos ver cómo se transforman los aminoácidos aromáticos, ¿no? Los aminoácidos aromáticos pueden generar dopamina, tirosina y una serie de aminoácidos descarboxilados, desaminados. En este caso podemos ver ahí a la melanina, las catecolaminas, la dopamina, tirosina y la fenilalanina, todas ellas involucradas en la aparición de un nuevo compuesto, la fenilalanina en fenilacetona, la tirosina en ubiquinona y para hidroxifenilbutírico, ¿no? O que luego va a generar el ácido homogentísico, el ácido
maleilacetámico, ¿no? La fumaroil acetoacético, fumárico acetoacético. La homocistinuria, ¿no? Esta se da por déficit en la enzima cistationina sintetasa. Se produce a veces muy tarde, ¿no? ¿No? O hay déficit también de la metionina sintasa tras el crecimiento. Puede haber un déficit de cofactores también. Esta enzima trabaja muy bien a pesar de que haya deficiencia de vitamina B6, deficiencia de la cobalamina o del folato. Si el déficit de la cobalamina con aciduria melónica, esto obviamente se debe por déficit de esta cobalamina, ¿no? Profe, si hay un aumento en la homocisteína, esta va a generar alteraciones esqueléticas, tromboembolia, dislocación del cristalino, retraso mental, como es lo que nosotros observamos en el síndrome de Marfan, ¿ya? Esto es lo que se observa cuando la homocisteína se eleva por encima de lo normal. Acá podemos ver dos casos, ¿no? La cistatinouria, que es déficit de la cistationasa, cistinosis, presencia de cistina en los tejidos, no se excreta en la orina, origina alteraciones renales, fallas renales, ¿no? Ya perder el trabajo de funcionamiento renal. A esto nosotros le llamamos síndrome de Fanconi. Déficit de sulfitoxidasa, catabolismo terminal con la excreción de azufre, puede ser por déficit de molibdeno, origina alteraciones neurológicas, ¿no? El ácido úrico en la orina es por falla de molibdeno. Acá podemos ver los cambios que se dan, ¿no? Deficiencia de alguna enzima, la cistationina sintasa, la cistationasa. Miren, estas enzimas bloquean la transformación de la metionina en el cetoglutano. Los aminoácidos ramificados. También los aminoácidos ramificados pueden sufrir cambios muy notables. El déficit de las enzimas origina acidurias orgánicas. Algunos ácidos producen olores característicos, a queso rancio principalmente. Por ejemplo, ahí está el ácido isovalérico, que normalmente provoca hipotermia, hipotonía. La enfermedad del jarabe de arce. Normalmente hay una mayor presencia de los oxoácidos, ¿no? Y estos estarían provocando un retraso psicomotor. La acidemia propiónica normalmente está involucrado cuando aumenta la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia de tipo cetónico. Los aminoácidos ramificados también pueden provocar daño cerebral, normalmente debido a una acidosis y a menor entrada de aminoácidos en el cerebro. Y podemos ver algunas enzimas o algunos procesos que pueden generar cortes. Por ejemplo, hipervalemia. Si esta enzima está inactiva, los niveles de valina, aumentan y esto genera una valemia elevada, ¿no? Valina. Profe, si hay niveles de leucina elevados, se puede ver aquí está fallando la hiperleucinemia de las enzimas que están en el inicio del proceso transformativo de estos aminoácidos. Profe, si con la isoleucina tienes que tener cuidado, ¿no? Tienes que tener cuidado, porque aquí es por deficiencia de una enzima llamada hiperisoleucinemia. Estos aminoácidos son abundantes, ¿no? Abundantes en el tejido hepático, de ahí es donde se han depositado, y no pueden ser movilizados para la generación de nuevas proteínas. Normalmente allí, en donde están estos aminoácidos ramificados, van a sufrir cambios. Histidinemia, cuando hay aumento de la histidina en suero y en la orina. La hiperprolinemia o la hidroxiprolinemia, ¿no? Este aminoácido en grandes cantidades puede originar trastornos neurológicos.
La hiperglicemia, ¿no? La hiperglicinemia, perdón, hiperglicinemia, por presencia de la glicina, ¿no? Nosotros sabemos que la glicina es un aminoácido no esencial, muy abundante. Entonces, este aminoácido, cuando llega a esta parte de la transformación de los aminoácidos, puede desarrollar alguna transformación que podría estar dando origen a la hiperglicinemia, aumento de los niveles de glicina en la sangre. ¿Correcto? En la sangre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Miren, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Es una enfermedad molecular identificada. Es la primera enfermedad molecular, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver el caso de Muhammad Ali, ¿no? Si tú te das cuenta en la foto, una expresión facial inmóvil, con la mirada fija, escasa actividad motora, movimientos voluntarios alterados. Es una enfermedad que se asocia con una pérdida importante de neuronas del tipo dopaminérgicas, ¿no? De la sustancia negra, especialmente dopamina. El 80% de este neurotransmisor se localiza en los ganglios basales, ¿no? En la enfermedad, hasta el 90% de las neuronas dopaminérgicas pueden desarrollar degeneración. El tratamiento, en la actualidad, se desarrolla un tratamiento que es muy interesante, muy efectivo en todas aquellas personas que tienen el Parkinson, y el fármaco es la levodopa o la carbidopa. Acá hay una infografía relacionada a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y podemos ver cómo se desconecta, cómo empieza a perder una desconexión a nivel del tejido neuronal. Fíjate estas dos, ¿listo? Chicos, fíjate cómo están conectadas acá. ¿Te das cuenta? Cómo están conectadas aquí. ¿No? Están conectadas, ¿no? Entonces, la conexión debe ser continua, progresiva, eficiente, rápida, ¿no es cierto? Pero en la enfermedad de Parkinson esto se pierde, y las conexiones ya no se dan, son muy poco eficientes, digamos, y simplemente ya no hay la transducción de mensajes, ¿correcto? Acá podemos hablar acerca de la evolución de la enfermedad y las causas de esta enfermedad. Recuerden que el paciente pierde la memoria, pierde la capacidad motora y luego viene la... Acá podemos ver algunos neurotransmisores. Si te das cuenta, arriba estás viendo la acetilcolina, algunos derivados de las aminas, como la serotonina, la histidina, la dopamina, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? La epinefrina, la norepinefrina, o aminoácidos propiamente dichos, como el glutamato, el GABA, la glicina, ¿no? Son aminoácidos, ¿no?, neurotransmisores muy importantes que dependen o derivan de la transformación de esos mismos aminoácidos. Acá podemos tener un resumen mucho más práctico. Serotonina es una amina, dopamina es una amina, la endorfina es un péptido, la adrenalina es una amina, la noradrenalina es una amina, glutamato, ácido, GABA, aminoácido, ¿no? Y la acetilcolina es una de estas. Aminoácidos que producen sustancias biológicas con funciones importantes. Tú te das cuenta, acá están los aminoácidos o derivados de aminoácidos, y todos ellos tienen una importancia en nuestro metabolismo. Productos naturales nitrogenados con funciones especializadas. Acá podemos observar una lista de productos bioactivos: el GABA, el glutatión, las catecolaminas, la melanina, la tiroxina, la fosfocreatina, porfirina, el óxido nítrico, la serotonina, y todos los demás tienen una determinada función biológica.
En los casos del GABA, neurotransmisor, inhibidor, tripéptido redox, neurotransmisores, hormonas, pigmenta la piel, la melanina, la hormona tiroxina, etcétera, etcétera, etcétera. Cada producto bioactivo tiene una función biológica independiente. Y ahí, al costadito, tú puedes observar el aminoácido precursor. Acá podemos ver, mira, productos naturales nitrogenados con funciones que son especializadas, ¿ya? Podemos ver ahí producto bioactivo a base de purina, espermina, espermidina, taurina, sulfato, todo lo que ves tú acá. Cada uno de ellos tiene su función biológica. Alguien me dirá, profesor, la espermidina tendrá importancia, la taurina tendrá importancia, los sulfatos tendrán importancia, la histamina tendrá importancia, la betaína tendrá importancia. Sí, tienen importancia porque tienen una función biológica que hay que apagar, a pasar de que ella pueda estar con un alto nivel de actividad. Normalmente las funciones son convertir el RNA envejecido en RNA nuevo, el ADN envejecido en ADN nuevo, nuevos cofactores, coenzimas, poder aprovecharnos del empaquetamiento del ADN, de las sales biliares, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver algunos aminoácidos precursores. Los derivados del ácido glutámico, ¿no? Ahí podemos ver algunos aminoácidos derivados del ácido glutámico. Este es el ácido glutámico. ¿Y quién es el derivado más famoso? El ácido gamma aminobutírico, ¿te acuerdas? O también conocido como GABA. ¿Correcto? ¿Sí? El ácido gamma aminobutírico. Tú sabes, el ácido glutámico normalmente es transformado por descarboxilación, ¿no? Aquí le llaman el ciclo de Meister, ¿no? Es un cosustrato glutatio peroxidasa, tiene capacidad antioxidante, sirve o está involucrado en la reserva de cisteína y es importante en los procesos de detoxificación. Derivado de la fenilalanina, ojo a esto, ¿no? Profe, acá tenemos la fenilalanina, ¿no? La fenilalanina, ¿qué podría provocar? Noradrenalina, dopamina, tirosina, L-dopa. Claro, lo que pasa es que la fenilalanina inmediatamente se convierte en fenilalanina. Es uno de los aminoácidos muy abundantes que hay, ¿no? Que están ahí en primera línea, listos para ser tomados por los tejidos para que puedan desarrollar procesos especiales en su metabolismo. Fíjate mira cómo se transforma la tirosina. La tirosina primero, luego se convierte en L-dopa, dopamina, noradrenalina y terminamos con adrenalina. Ya podemos ver algunos derivados de la tirosina, la L-dopa, la carbidopa. Derivado de la tirosina, la L-dopa genera tirosina. La L-dopa genera tirosina por la acción de múltiples enzimas que van a ayudarnos a generar la dopaquinona, ¿no? Y fíjate los productos intermediarios que pueden generar acá. Hidroxiindol, indol 5,6-quinona, la melanocromo. Si tú te das cuenta, aquellos procesos en donde se desarrolla la despigmentación normalmente requieren de tirosina, ¿no? Y fíjate, esto me van a generar las melaninas rojas poliméricas, las melaninas rógicas poliméricas, ¿no? Mientras que estas dopaquinona, que se transforman en estos compuestos intermediarios, van a generar las melaninas negras poliméricas, ¿no? Por eso que cuando ustedes ven una persona que tiene albinismo, está totalmente blanquecina, ¿no? Pero hay otras personas que tienen pigmentos de diferentes colores, rosados, amarillos, y eso es porque todavía está activo esta ruta, pero estas están bloqueadas. Síntesis de la creatina. La creatina es un metabolito que nos permite almacenar grupos fosfatos. Ojo, la creatina. Cuando esta creatina y sus grupos fosfatos son liberados,
Allí hablamos de la creatinina, la arginina, la glicina, ¿no? La guanidín acetoacetato, la ornitina, la 5-adenoacilmetionina me permiten generar o dar origen a la creatina, y luego si a esta creatina se le incorpora grupo fosfato, tenemos la fosfocreatina. Síntesis de la creatina. Para poder formar la creatina yo necesito aminoácidos, ¿correcto? Y estos aminoácidos me van a dar la creatina. Glicina, nin, los aminoácidos que se requieren. Ellos me van a ayudar a desarrollar la formación de la creatina. Una vez que yo tengo creatina, inmediatamente esta creatina puede unirse a los grupos fosfatos por un determinado tiempo y luego suelta esa descarga energética cuando el cuerpo humano necesite energía en grandes cantidades, ¿no? Acá podemos ver síntesis de creatina. No todos los tejidos tienen la capacidad de liberar grandes cantidades de creatina, ¿no? Si tú observas este gráfico, el músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, cada uno de ellos tiene una propiedad, una cantidad limitante para poder formar ATPs. El músculo esquelético es uno de los que más ATP genera, ¿no? Más ATP necesita. Y como también es uno de los que más energía necesita, también es uno de los unos tejidos que más creatina consume. ¿Qué hace con esa creatina? Esa creatina se junta con el ATP y ahí se junta una enzima que se llama creatina fosfoquinasa. Esta creatina fosfoquinasa inmediatamente me va a permitir poder formar los famosísimos fosfatos de creatina. Y si tú te das cuenta, mira, ¿qué tejido forma más fosfatos de creatina? El músculo esquelético, seguido del músculo cardíaco, seguido del músculo liso, ¿no? Seguido del músculo liso. Derivados del triptofano. ¿Te das cuenta? El triptofano puede generar melatonina. La melatonina es un compuesto producto derivado del metabolismo del triptofano. ¿Correcto? Acá tenemos la serotonina también, compuesto intermediario. Triptofano, serotonina, melatonina. Derivados de la glicina. De la glicina se puede formar muchísimas estructuras biológicamente importantes para nuestro metabolismo, ¿no? Para poder desarrollar una transformación de la glicina, primero entendamos que la glicina es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes, ¿no? Y esta glicina con el succinilcoenzima A pueden iniciar la formación de porfobilinógeno. Este porfobilinógeno, protoporfirina, el grupo hemo, y puede generar luego la bilirrubina. Biosíntesis del grupo hemo. Ese es el grupo hemo que nosotros conocemos y nos han hablado y nos dicen que es una estructura plana, rígida, fuerte. Ese grupo hemo también puede ser creado por aminoácidos, principalmente la glicina. La glicina se involucra y genera los compuestos protoporfirínicos, ¿no? Y de ello el grupo hemo. La bilirrubina también, ¿no? ¿no? Recuerden que el grupo hemo se cataboliza, genera bilirrubina y esto pasa al vaso. El vaso normalmente se cataboliza, luego queda libre, ¿no? El cual tiene que ser retirado de inmediato, ¿no? Por los sistemas renales, por los sistemas hepáticos, ¿no? Para tratar de aclarar la sobreconcentración de este metabolito de la sangre. Ahí está lo derivado de la glicina, profe. De la glicina yo puedo formar pirimidinas y purinas, fíjate. Gracias a la glicina, que no es un aminoácido esencial, fíjate, yo puedo formar esta estructura de la purina con el aspartato, puedo formar esta estructura de la pirimidina, esta estructura de la amina.
La taurina y los sulfatos, la meteorina, serina, esto puede generar cisteína, y después cisteína sulfinato, y luego hipotaurina, ¿no? La taurina es un componente que está en las sales biliares, ¿no? Y es el que genera cambios osmolíticos, ¿no? Este podría provocar la liberación del piruvato, la transformación del gamma-glutamil y generar de repente glucosa, ¿no? Liberación de glucosa, y esto provocar una serie de componentes que generarían daño hepático, cerebral, intenso. Síntesis de la 3-fosfoadenosina 5-fosfosulfato, también, ¿no? Generar estructuras complejas a partir de moléculas sencillas con el único fin de activar nuestro metabolismo de manera independiente. Detoxicación, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de los xenobióticos. Estos pasan por un proceso de oxidación en una fase 1, xenobiótico oxidado, luego viene una etapa de conjugación y en etapa fase 2 normalmente involucran a los sulfatos, a la glicina y el glutatio y nos genera el xenobiótico oxidado poco saludable. Derivados de la arginina puede generar óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico es un gas radical libre, actúa como una molécula mensajera, inestable y de vida corta. Difunde libremente sin requerir ningún tipo de transportador de membrana. El óxido nítrico es un relajante, si todos sabemos, ¿no? El ácido nítrico es un relajante, ¿no? Es un estimulante que relaja, ¿no? Que relaja nuestro metabolismo, ¿no? Y para poder metabolizar este óxido nítrico normalmente interviene la acetilcolina, la arginina, la óxido nítrico sintasa, citrulina, prácticamente moléculas propias del metabolismo de los aminoácidos. Los derivados de la lisina también pueden permitirnos generar carnitina, ¿no? Los derivados de la lisina pueden generar carnitina. También tenemos que recordar que los derivados de la lisina pueden formar otro tipo de cosas. Poliamidas también, ¿no? Acá tenemos a la ornitina, putrescina, espermina, ¿no? Todos ellos derivan de la conjunción o de la dilución de las poliaminas, cuales podrían provocar daños muy severos. Estos son prácticamente algunos venenos moleculares que se están apareciendo, que se están presentando en procesos especiales. Bueno, los aminoácidos precursores de productos especiales, por ejemplo, ahí mira, gracias a la arginina tú puedes formar creatina, óxido nítrico. A partir del aspartato puedes generar purinas y pirimidinas. A partir de la glicina, creatinina, purinas, pirimidinas, conjugados, porfirinas, glutato. En el glutamato, GABA, carnitina, y en la histidina, la histamina. Profe, ¿y eso termina allí? No, mira, ve, la glutamina también puede generar purinas y pirimidinas, la tirosina, melanina, catecolaminas, hormonas tiroideas, el triptofano, la serotonina, la melatonina y el NAT, la serina, etanolamina, colina, betaína, cisteína, glutatión y las sales biliares, y la ornitina, la espermidina y la espermina. Bueno, casos clínicos hay muchísimos. Miren, acá tienen ustedes uno para leer. En los cursos de bioquímica clínica normalmente nosotros solíamos colocar muchísimos casos clínicos para que se puedan desarrollar. Este es un claro ejemplo, ¿no? De un caso clínico, ¿no? Paciente con cirrosis, el hígado no está trabajando bien, no está desintoxicando, no está metabolizando de manera eficiente. Fue atendido varias veces en medicina interna y en su última visita llegó desorientado y a pesar de un intenso tratamiento cayó en un estado de coma. Profe, ¿qué pudo haber tenido? Se trató con soluciones intravenosas con el nivel de electrolitos controlado, el nitrógeno de la urea de la sangre se elevó a pesar del tratamiento y al quinto día llegó a 120 gramos por decilitro de nitrógeno ureico, cuando nosotros sabemos que es de 8 a 20 miligramos por decilitro. Al mismo tiempo, el amoníaco sanguíneo se elevó a 765 miligramos por decilitro.
cuando nosotros sabemos que los valores de referencia son de 15 a 45. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este caso clínico? Altos niveles de nitrógeno en la sangre. ¿Qué es lo que está pasando? El amoníaco también se elevó. Probablemente tenga una alteración en el metabolismo de la urea. Probablemente esté alterando el metabolismo de la urea. Porque el metabolismo de la urea depende de 5 enzimas, muy sensibles todas ellas, ¿no? La carbonmilfosfato sintetasa 1, la ornitina transcarbamilasa, la arginosuccinato sintasa, la arginosuccinato liasa y la arginasa. Ahí están las 5 enzimas. Cuando fallan alguna de ellas, inmediatamente lo que precede es hiperamonemia. Y fíjate lo que estás encontrando: amonio sanguíneo, hiperamonemia. Entonces, alguna de esas 5 enzimas puede estar elevada. Pero normalmente esta responsabilidad recae sobre 2 enzimas, las 2 primeras: la carbonmilfosfato sintetasa 1 y la arginosuccinato sintasa, o OTC como le llamamos, ¿no? Porque se administra alfa-cetoglutarato al paciente. Recuerda que tú necesitas a veces desarrollar transaminaciones, ¿no? Pero para poder desarrollar transaminaciones, tú tienes que tener alfa-cetoglutarato. Si no lo tienes, no hay transaminaciones. Recuerda que necesitas, encima la tienes, pero necesitas el cambio del alfa-cetoácido a alfa-aminoácido y de alfa-aminoácido a alfa-cetoácido. Hay muchas relaciones intertisulares, ¿cierto? Entre el hígado, el tejido muscular y el riñón. Normalmente son los tejidos que mayor actividad metabólica tienen y los que más actividad también desarrollan. Acá tenemos el ciclo de la glucosa alanina, ¿correcto? El ciclo de glucosa alanina. La alanina es transferida a la circulación sanguínea por muchos tejidos, pero principalmente por el músculo. El ciclo sirve únicamente para la transferencia de nitrógenos de tejidos periféricos al hígado. Si tú te das cuenta acá, tú observas aquí, fíjate, acá tú estás viendo a la alanina. ¿La alanina de dónde está saliendo? Del músculo. El tejido muscular está liberando alanina. El tejido muscular está liberando alanina. ¿Y qué pasa con esta alanina? Esta alanina la está soltando el torrente sanguíneo. Acá está viajando. Y esta sangre la lleva ¿a dónde? Al hígado. Correcto. Profe, ¿y qué pasa con esta alanina? Inmediatamente, mira, ocurren reacciones de transaminación. ¿Por qué? Porque la alanina se va a juntar con un alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato, ¿qué es lo que va a generar? Glutamato para el ciclo de la urea. Pero también va a generar, ¿qué cosa? Piruvato. Con este piruvato yo puedo activar gluconeogénesis y puedo liberar, ¿qué cosa? Puedo empezar a liberar un poco de glucosa, ¿no es cierto? Y esta glucosa es de vuelta a ¿dónde? Al torrente sanguíneo. Tu sangre sigue regulando su nivel de glicemia gracias a la alanina. Esta glucosa sanguínea abundante luego es captada por el tejido muscular y fíjate, esta glucosa ahora está en el tejido muscular. Tejido que de pasada depende o requiere una gran cantidad de azúcar. Por acá estamos viendo el ciclo de la urea, ¿no? Como ya te dije, el ciclo de la urea es un ciclo basado con 5 reacciones. De estas 5 reacciones, 2 reacciones son reacciones de tipo mitocondrial. La carbamilfosfato sintetasa 1 y la ornitina transcarbamilasa son 2 enzimas que actúan a nivel de la mitocondria. El producto final de las 2 enzimas a nivel de la mitocondria es la citrulina. La citrulina abandona la mitocondria y se va al citoplasma. La citrulina luego siente el trabajo de 2 enzimas más, la arginosuccinato sintasa, la arginosuccinato liasa y la arginasa. ¿Correcto? Esas son las enzimas del ciclo de la urea que se desarrollan a nivel de la mitocondria. Son 5 en total. Profe, ¿cuál es la importancia del ciclo de la urea? Producir urea. ¿A partir de qué? De amonio. Esta es una ruta muy importante, ya que ayuda a desintoxicar. No puedes tener demasiada concentración de amonio amoníaco en la sangre, ¿no? Porque con el tiempo podrías provocar el colapso temprano de tu riñón. Acá podemos ver, fíjate, acá podemos ver la enzima número 1, esta que dice número 1 es la carbonmilfosfato sintetasa 1,
que genera carbamil fosfato. Profe, luego el carbamil fosfato se une con la ornitina y la enzima 2, que es la ornitina transcarbamilasa, genera citrulina. La citrulina sale de la mitocondria. Enzima 1, carbamil fosfato sintetasa 1, y la 2, que es la ornitina transcarbamilasa. Esto genera ¿qué cosa? Citrulina que sale de la mitocondria. Esta citrulina está lista para unirse con un aspartato que viene del ciclo de Krebs. El aspartato que viene del ciclo de Krebs se une con la citrulina e inmediatamente me genera arginosuccinato. El arginosuccinato luego es fragmentado e inmediatamente genera fumarato y arginina. La arginina sigue teniendo importancia ya que ella es el último aceptor del amonio y que va a dar origen al ciclo de la U. Acá podemos observar de que hay fallas. En el ciclo de la urea puede que hay fallas. Y una de esas fallas es la que genera la hiperamonemia. Tipo 1, de tipo 2, o de repente puede generar arginosuccinuria, ¿no? Arginemia. Son procesos que son críticos y difíciles de resolver tempranamente. ¿Correcto? Acá seguimos viendo, ¿no? Como el ciclo de la urea es muy sensible, puede fallar. ¿Qué es lo que podría estar provocando el fallo? El exceso de amonio. ¿Qué podría estar provocando? El exceso de amonio, el exceso de amoníaco, las deficiencias en la enzima número 1, que es la carbamil fosfato sintetasa 1, o la ornitina transcarbamilasa. Esas dos enzimas son las que más regulan el procedimiento del amonio y del amoníaco. Bueno, chicos, de esta manera hemos dado punto final a la clase del día de hoy. Me falta una última clase que es vitaminas y minerales, nada más. Probablemente lo estemos haciendo el día jueves, chicos, ¿ya? El día jueves estamos desarrollando esta clase. Y ya vemos la próxima semana para tomarles el examen. Yo ahorita estoy en condiciones un poquito delicadas, ¿sabes? Con la familia, y ya, como ya le había comentado el delegado, ¿no? Estamos un poquito afectados emocionalmente, y mis compañeros van a estar mañana, hasta el profesor Rubén, todos los profesores van a estar ahí en la práctica, con ellos van a tener la última práctica. Para la última práctica se ha considerado 2 actividades, pero de esas 2 actividades me comenta el profesor Marco Núñez que una ya la han hecho, ¿no? Que han hecho marcha de aminoácidos, hicieron la marcha de aminoácidos. Entonces voy a pedir al profesor Sandoval que les haga un repaso en relación a la marcha de los aminoácidos, ¿ya? Y luego pasamos a evaluar los niveles de aminoácidos, de proteínas en los diferentes fluidos. Recuerden, ustedes tienen un suerito, podemos ahí trabajar, identificar y reconocer algunos aminoácidos y algunas proteínas, ¿ya? Chicos, entonces estamos en contacto, estamos viéndonos, ¿ya? ¿Algún comentario? Profesor, luego Sí. le puedo llamar por el celular para Ya. hablar sobre el examen. Sí, o sea, el examen, como habíamos programado con Hans, el examen iba a ser mañana. ¿No? Lamentablemente no se va a poder dar mañana. Mañana es el entierro de mi suegra. Mi suegra tiene 2 hijas, ¿no? Una de ellas es mi esposa, ¿no? Y la verdad que está muy mal mi esposa, y entonces hoy día no hemos movido. Justo cuando me llama Hans, yo estaba atrás de mi casa donde está el velatorio, local de una sociedad de San Juan Tadeo, que está por acá por mi zona, y ahí estamos velando a mi suegra, ¿no? Y por eso que me tomé el tiempo para llegar hasta mi casa y poder emitir la clase. Chicos, me van a disculpar. Ya, estamos en contacto, ¿ya? De acuerdo, profesor. Un abrazo, muchachos. Cuídense bastante. Yo estoy seguro que nadie va a desaprobar el curso. Ya ustedes ya se dieron cuenta que no soy de esos profesores que les gusta jalar, ¿no? Siempre estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y estamos en contacto hasta cualquier momento, ¿ya? Muy buenas noches, profesor. Cuídese. Un fuerte abrazo, profesor. Sí, buenas noches. Un abrazo. Gracias, Sí. profesor. No, cuídense, nos vemos. Buenas noches, profesor. Chao. Gracias, profesor. Chao. Gracias, profesor. Chao, chicos, cuídense.